la fiesta del solsticio de invierno. Padre, eso lo celebran en varias culturas. Claro, no estamos diciendo que no, estamos diciendo lo bueno y verdadero que sembró ya Dios, que esto se da con toda la creación, que esto se da porque el sol, que es vital para muchos pueblos y muchas culturas, pues se encuentra en un momento en el cual el día es el más pequeño, por lo tanto el sol el más pequeño, por decirlo así, y la noche la más larga, solsticio de invierno, y claro, los indígenas están en un momento en el cual ¿podrá el sol salir y vencer las tinieblas o aquí ya terminamos? Ese es el solsticio de invierno, que lo celebraban de esta manera y con este nombre de Panquetzalistli antes de la llegada de los españoles. Cuando llegan los españoles y ven los sacrificios humanos, evidentemente ven todas estas idolatrías y demás, evidentemente todo eso lo quitaron de tajo, vámonos, ¿verdad? Que todavía hay aquí y allá, es obvio, pues era un puñadito apenas, pero digo, entre lo que ellos podían, ellos lograron bastante de tumbar los sacrificios humanos, no más sacrificios humanos. Esto es algo diabólico, obviamente. No se celebra ya Panquetzalistli cuando llegan los españoles. Y esto es en solsticio de invierno. El 12 de diciembre es solsticio de invierno. Ahora vas entendiendo, ¿verdad? Vas entendiendo por qué en esa fecha. Solsticio de invierno. Padre se equivoca porque actualmente el solsticio de invierno no es el 12 de diciembre. Es el del 21 al 22 de diciembre. Y yo te diría, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. El solsticio de invierno actualmente es del 21 al 22 de diciembre. Pero estamos hablando de 1531 y estamos hablando entonces del calendario juliano que seguían los españoles, equivocado por 10 días. Así que en 1531, ese solsticio de invierno cayó el 12 de diciembre. Los indígenas no tenían necesidad de eso. Los indígenas tenían calendario solar, lunar, etcétera, que sabían perfectamente cuándo era solsticio de invierno. El punto es que el 12 de diciembre de 1531 se da el solsticio de invierno. Ya después los europeos corrigieron su calendario, el Papa Gregorio, por eso se le llama calendario gregoriano, en 1582 es cuando esto ya se corrige, pero entre los europeos. Los indígenas no tenían ese problema. Los indígenas sabían perfectamente cuándo era solsticio de invierno. Y es el 12 de diciembre. Y la aparición comienza el 9 de diciembre, 4 días antes del 12. Y tú sabes perfectamente, para el indígena, el número 4 es sumamente importante. El 4. Así como comenzó todo este mundo en 4 movimientos, 4 terremotos, así comenzó están diciendo esta creación, pero al mismo tiempo en cuatro movimientos se terminará todo esto. Así decían sus mitos. Es decir, en 4 terremotos esto se acabó. Y fíjate qué interesante que en 1530 hubo 3 terremotos. En 1531, lo dije la otra vez, también hubo el cometa, y lo ponen en sus códices, el cometa, lo ven pasar y lo ponen. Y también en 1531, sí, en el año de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, eclipse, que para los indígenas esto se acabó. La luna se está devorando al sol. No triunfa entonces en este solsticio de invierno de 1531, que se va a dar el 12 de diciembre. Toda esa percepción tienen los indígenas. Pero en mi búsqueda de ver esto fue, bueno, ¿qué se hacía en la fiesta de Panquetzalistli? ¿Qué cosas, qué ritos se hacían? ¿Por qué los primeros misioneros, sobre todo Fray Toribio de Benavente Motolini, habla de ella como diciendo la fiesta principal de los indígenas? Y algo que me llamó muchísimo la atención es que este fraile dijera, es como la Pascua indígena. De verdad que me llamó mucho la atención que la nombrara de esa manera. Y todavía más, que junto con otros misioneros de aquella época decían, y lo expresan tal cual, Durán, Jerónimo de Mendieta, el mismo Toribio de Benavente Motolini, diciendo que tenían cuaresmas antes de esta fiesta de Panquetzalistli.
A ver, ¿era como Pascuas, donde hay cuaresmas? Es algo parecido a lo católico entonces. Sí, cuaresmas, pero no de 40 días, como supuestamente nosotros las realizamos, sino de 80 días. ¡Wow! Y en esas cuaresmas, ellos hacían unas penitencias espantosas. Si nosotros con esto de los viernes, no comer carne, etcétera, etcétera, ayuno, ¿no? Supuestamente, ellos ayunaban prácticamente los 80 días, a base de tortillas, sal y agua, no solamente los viernes, cada día. Y otra cosa, hacían unos sacrificios, unas penitencias, por el amor de Dios. Se clavaban estas púas de maguey largas en los brazos, en las piernas, en los labios, en la lengua, en las orejas, sacándose sangre para los dioses, como hemos dicho. Los sacerdotes indígenas incluso en los genitales. Se clavaban esas espinas y se pasaban una cuerda de 10 metros. Yo quisiera ver qué católico en cuaresmas católicas hacen algo semejante. Los indígenas lo hacían. Obviamente los misioneros de aquella época veían todo esto como una fidelidad al demonio, ¿verdad? Obviamente, y terrible, al demonio. Pero me llama mucho la atención, entonces, cuadrar esto, ver esto, cómo es la aparición exactamente en esos 4 días anteriores a lo que podrían ellos celebrar, ya no celebraban, pero lo que podrían haber celebrado como Panquetzalistli. Por eso me llama mucho la atención, pues, qué se hacía en Panquetzalistli, qué tantas cosas hacían. Pero como apenas es muy poquitito lo que podemos hablar de ello, yo nada más quisiera decirles una de las cosas que se hacían en este tiempo. Y les quiero mostrar, para que lo vean, cómo Eduardo Matos, este historiador actual, ¿verdad? Eduardo Matos es el perito del Templo Mayor en la Ciudad de México, ¿verdad? Él dice de la fiesta de Panquetzalistli, ahí lo tienes, Eduardo Matos Moctezuma Tenochtitlan, ahí está la editorial, ahí está la página, etcétera, etcétera, ¿ves? Pero aquí me interesa lo que dice de la fiesta de Panquetzalistli, hacia el mes de diciembre, en el que el sol declina más hacia el sur, solsticio, cuando se celebra esta fiesta en honor de Huitzilopochtli, sol, coincidiendo, ojo, con el solsticio de invierno. Quedó claro, ¿verdad? Todos los elementos presentes en el mito cobraban realidad y se representaban en el templo mayor, es decir, en el centro del universo. Es interesante, México es considerado el centro del universo. Que a mí también me llama mucho la atención que en Europa, ya sabes, Galileo Galilei, antes tantos otros, etcétera, etcétera, pues que primero que la Tierra era el centro del universo, después dice, no, es el Sol es el centro y entonces todos giramos, la Tierra también. Pues los indígenas tenían esta percepción de que el templo mayor en la Ciudad de México es el centro del universo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Verdad? Es interesantísimo. ¿Qué manera de pensar de los indígenas? Y fíjate esto de que sean ellos los que tenían que dar estos corazones y sangre a este sol para que naciera. Fíjate, el sol, Huitzilopochtli, es el dios de los indígenas, pero sobre todo de la tribu más poderosa en aquel momento, los aztecas o mexicas. A mí me gusta más decirles mexicas. Nacía, o sea, el sol nacía en el punto más bajo y oscuro de su curso, el sur, es decir, solsticio de invierno, pero desde entonces lo esperaba una lenta e inexorable ascensión hacia la salida del vientre de la Tierra en el este, donde surge el sol, hasta su cenit en el norte. El lento ascenso al templo de la imagen de Tzuali, porque los indígenas hacían una imagen con lo que nosotros decimos amaranto, es una semillita que con eso se hace una masa y hacían el ídolo de Huitzilopochtli. A esta masa todavía la puedes encontrar y se come muy rica, por cierto. Le decimos alegría también. Bueno, hacían esta masa y esta como escultura
del dios Huitzilopochtli y dice lento ascenso al templo de la imagen de Tzuali, esta es la alegría, el amaranto, celebrado con particular solemnidad después de la presentación en el patio, era sin duda una metáfora del camino ascendente que debía tomar el sol a partir de aquel momento, es decir, cuando vence las tinieblas en solsticio de invierno, y por eso se hacía esta fiesta de Panquetzalistli. Esto lo dice Gabriel Henrik Krull. Panquetzalistli, el nacimiento de Huitzilopochtli y la caída de Tezcatlipoca en estudios mesoamericanos, nueva época, etcétera, etcétera. Ahí lo tiene la nota.